Bueno, Yahweh les bendiga a todos en esta mañana. Amén, amén, amén. Damos gracias a Yahweh por su palabra. Damos gracias a Yahweh porque Él ha sido bueno con nosotros, misericordioso, fiel, porque ha manifestado su gracia en cada uno de nuestros hogares. Hemos podido ver su mano en nuestro favor actuando. Antes de empezar, bueno, vamos a orar primero y después hay una pregunta que quiero hacer. Padre, te damos gracias por tu infinita misericordia con cada uno de nuestros hogares, por tu infinito amor, por tu infinita bondad, porque cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, tú enviaste a tu Hijo para que nos rescatara, Padre, y nos hiciera partícipe de la promesa, Padre. Nos hiciera partícipe de una promesa que es por la fe, que no por las obras, Padre, porque por las obras nada podríamos hacer, sino por la fe, Padre, porque eres tú quien nos ha hecho a través de tu Hijo amado, y por esa obra maravillosa de Yeshua en la cruz es que tenemos salvación, pero también, oh Padre, tenemos participación en la herencia de gloria que tú has preparado para aquellos, Padre, que reciben tu promesa, para aquellos que se agarran de tu promesa y que usan la fe y que se anclan en la fe, Padre, para mantenerse firmes en lo que tú has dicho sobre sus casas, sobre sus familias, sobre sus hogares, Padre, sobre sus matrimonios. Te pido en esta hora, Padre, que tú avives la fe de cada uno de los que han de escuchar tu palabra, Padre, que podamos encontrar en la fe, oh Padre, el soporte necesario, el estante necesario, en la fe en ti, en lo que tú puedes hacer en cada uno de nosotros, no en nuestras obras ni en nuestra fuerza, no en nuestras habilidades ni en nuestras actitudes ni aptitudes, sino que podamos encontrar el valor en lo que tú eres, en lo poderoso que eres tú, Padre, para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Te pido que te manifiestes a cada familia en esta mañana, que tomes cada corazón, Padre, que tomes cada vida, Padre, de los que en esta hora están buscando tu nombre, Padre, y que tú avives, aleluya, el altar, Padre, que tú avives la fe de cada uno de nosotros, en el nombre poderoso de tu Hijo amado. Tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria, por los siglos de los siglos. Aleluya. Bendito sea el Señor para siempre. Yo quiero que vaya conmigo al libro de Romanos capítulo 4 en el versículo 16. Yo quiero que alguno me diga que tiene una promesa del Señor que todavía no se ha hecho una realidad. Alguien que diga, yo tengo una promesa de Yahweh que no se ha hecho una realidad, pero que estoy creyendo en que Él lo va a hacer. Amén. Amén. Gloria a Yahweh. Dice la palabra del Señor que aquí tenemos un ejemplo maravilloso de lo que es la fe, y la Biblia lo describe como la fe de Abraham, ¿verdad? Dice la palabra en el libro de Romanos capítulo 4, versículo 16, dice en el nombre del Padre, del Hijo y de Ruach HaKodesh, por tanto es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también sino también para la que es de la fe, el cual es, sino también para, ay, bendito sea Dios, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza
para llegar a ser padre de mucha gente. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Yahweh, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Yahweh, plenamente convencido que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Yeshua, el Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Dice la palabra que a Abraham le fue dada una promesa, ¿verdad? En ti y en tu simiente serán benditas las naciones de la tierra. Pero este Abraham, al cual le fue dado la promesa, era un hombre ya anciano, ¿verdad? Era un hombre anciano, el cual había confiado en la palabra de Yahweh cuando Yahweh le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te voy a mostrar. Este Abraham salió a una tierra que no conocía, dejando su lugar donde había crecido, donde se había desarrollado por mucho tiempo, solamente confiando en una palabra que Yahweh le había dicho: sal de tu tierra y de tu parentela. Abraham salía de su lugar donde tenía seguridad, donde tenía conocimiento, donde tenía conocido, donde tenía un capital social, es decir, las relaciones que manejaba Abraham. Y sale a una tierra que él no conocía, ni siquiera conocía la tierra, lo único que tenía claro era quién le había dado la promesa. Eso era lo único que Abraham tenía claro. Él no conocía la tierra, no conocía a las personas que se iban a encontrar en esa tierra. Abraham solo era consciente de que Yahweh le había dicho: sal de tu tierra y de tu parentela. Y eso fue suficiente para que Abraham saliera. Y eso fue suficiente para que Abraham caminara sin saber a dónde iba. Pero Abraham conocía el Elohim que le había hablado. Y por conocer al Elohim que le había hablado, por eso salió, por eso caminó hasta llegar a la tierra que Yahweh le había dicho. Y la Biblia lo exalta a Abraham por eso, por salir así, por no tomar en consideración ninguna otra cosa más que la palabra que Yahweh le había dado. Dice la Biblia que Yahweh también le dio una promesa a Abraham, y era que siendo él ya un anciano y su esposa, además de ser anciana, era estéril, dice la Biblia que el Señor le dio la promesa que iba a ser Sara la madre de muchas, de la nación de Israel, de la nación, de una nación iba a salir de sus lomos, y ella iba a ser la madre. Entonces dice la Biblia en el versículo 16: por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Es decir, hay veces que se dice que los judíos, los israelitas, que la iglesia, la salvación de la iglesia es por fe, y la de los judíos es por la promesa. Entonces hay mucha gente que comienza a decir que la salvación de los judíos no era por fe, sino que ellos, como son herederos, por lo tanto ya tienen ganada el reino de los cielos. Y la Biblia dice que si Abraham lo conquistó por fe, los que heredan esa promesa también lo harán por la fe, no por las obras, para que sea firme. Es decir, que lo que proviene de la fe es más firme que lo que proviene de las obras. Lo que proviene de la fe es firme porque no depende de lo que nosotros hagamos. Lo que nosotros hacemos en cualquier momento puede ser derribado, pero lo que proviene de la fe, como no es fruto de nuestras obras, sino fruto de lo que Yahweh hace, entonces es más firme y más sostenible en el tiempo.
dice el versículo 17, como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Yahweh a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Entonces, el fundamento de la fe de Abraham era que su fe estaba puesta en Yahweh. Él le creyó a Yahweh. Pero ¿quién era Yahweh para Abraham? El que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Y la descripción de la fe de Abraham era firme porque Abraham tenía la convicción de quién era Yahweh para él. Yahweh para Abraham era aquel que llama las cosas que no son como si fuesen, que da la vida a los muertos. Entonces, si nuestra fe se basa en aquel que puede llamar las cosas que no son como si fuesen y puede dar vida a los muertos, entonces nuestra fe está fundada en alguien que es todopoderoso. Es decir, nuestra fe no puede estar fundada mirándonos a nosotros, mirando nuestra condición, mirando nuestras habilidades, mirando nuestras capacidades, mirando nuestros recursos. Si nuestra fe se basa en lo que nosotros podemos hacer, entonces no podemos llamar las cosas que no son como si fueran y tampoco podemos creer que puede haber vida en aquello que está muerto. Entonces Abraham, con esa fe, dice la Biblia, sino también en el versículo anterior, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Abraham se convierte en padre no porque él tuviera la capacidad o la virilidad. De hecho, no la tenía. De hecho, ya la Biblia describe en los versículos anteriores que ya él estaba como muerto. Entonces, nosotros si nos vemos en un espejo quizás podemos decir, bueno, mi condición es esta. Probablemente si me baso en lo que yo puedo conseguir en mi fuerza, no voy a llegar a conquistar lo que Yahweh ha dicho. Pero si yo pongo dejo de poner la mirada en lo que yo soy y pongo la mirada en lo que Él es, pongo la mirada en lo que es Yahweh y en lo que Él puede hacer, entonces mi fe puede estar fundada en algo que es más poderoso que yo. Entonces dice la Biblia que Abraham creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Abraham creyó en esperanza contra esperanza porque las circunstancias que estaba viviendo Abraham no le daban la más mínima esperanza de que fuera posible lo que Yahweh había dicho. De hecho, las condiciones que Abraham estaba viviendo eran contrarias a lo que Yahweh había dicho. ¿Cuál es la actitud de nosotros cuando las circunstancias se tornan contrarias a lo que Yahweh ha dicho? Cuando en vez de que se vea, como dicen por ahí, la luz al final del túnel, lo único que se ve es oscuridad en base a lo que Yahweh ha dicho. Mientras que Yahweh está diciendo una cosa, las circunstancias se están tornando totalmente contrarias. ¿Cuál es la actitud de nosotros? El pastor tocaba algo ahora que hablaba, decía que este es un tiempo de madurez. Y madurez, desde el punto de vista de la fe, es poder caminar cuando las circunstancias, no cuando las circunstancias parecen ser, no cuando las circunstancias no son favorables, sino que son contrarias a lo que Yahweh ha dicho. Cuando nosotros logramos caminar en la fe, cuando las circunstancias son contrarias a lo que Yahweh ha dicho, es porque sabemos quién es Yahweh para nosotros. Es porque hemos alcanzado la madurez en la fe y podemos caminar sin ver lo que nuestros ojos físicos ven, sino mirando, dice la Biblia, como Yahshua, puesto los ojos en Yahshua. Cuando podemos caminar viendo lo que Yahweh es y no lo que las circunstancias nos dicen, entonces hemos alcanzado madurez. Eso es lo que Abraham vio. Abraham no vio la condición en que él estaba. Abraham no vio la circunstancia en la que se iba a desarrollar. Él únicamente vio que Yahweh le había hablado y eso era suficiente para él. Si Abraham, que no tenía la escritura, podía alimentar su fe
de la palabra que salía de la boca de Yahweh, ahora cuánto más nosotros que tenemos una cantidad, dice la Biblia que tenemos la ley, tenemos los profetas, pero además tenemos las cartas, es decir, podemos conocer más a profundidad el carácter de Yahweh, podemos conocer más a profundidad quién es Yahweh a través de la escritura. Abraham no contaba con los recursos que hoy tenemos. Sin embargo, él caminó, sin embargo, él no vio las circunstancias, sino que avanzó. Ahora, cuánto más nosotros que tenemos a Rúa de Yahweh, pero también tenemos la escritura con la que Abraham no contaba. Abraham conocía a Yahweh por lo que Yahweh le decía. Nosotros hoy podemos conocer muchos perfiles de Yahweh a través de la escritura. Podemos conocer muchas maneras como él se mueve a través de la escritura y a través de la revelación que viene por la escritura. Entonces, si él pudo caminar, si él pudo avanzar, si él pudo perseguir la promesa que Yahweh le había dado, ¿cuánto más lo podemos hacer nosotros? ¿Cuánto más lo podemos hoy vivir nosotros, experimentar nosotros? Conocer a ese Elohim que Abraham conoció, por el cual fue capaz de abandonar todo los beneficios que tenía por estar en una tierra, por estar bajo la cobertura de su padre, porque Abraham estaba bajo la cobertura de su papá y tenía esa seguridad y avanzó y dejó todo eso a un lado porque Yahweh le había hablado, lo había motivado a salir de la tierra. Si Abraham con eso poquito que conocía de Yahweh pudo avanzar, ahora cuánto más nosotros que tenemos la cantidad de perfiles con las que Yahweh se ha dado a conocer a nosotros. Dice la Biblia que él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente. Es decir, que fue necesaria la fe para que se cumpliera la palabra que Yahweh le había prometido. Por eso la fe es tan necesaria en nuestras vidas, porque sin fe es imposible agradar a Dios. No podremos conquistar lo que Yahweh nos ha dado si no tenemos la fe, si no desarrollamos la fe en nuestra vida. Y la fe, dice la Biblia, que viene por el oír y el oír por la palabra de Yahweh. Entonces, esa fe que le permitió a Abraham poder caminar cuando las circunstancias le eran contrarias, es la que nos va a permitir a nosotros poder avanzar, aunque todo sea contrario a la palabra que Yahweh ha dicho. Si logramos caminar así, entonces hemos podido dar un salto en la madurez que Yahweh quiere para nosotros, para nuestras vidas. Dice la Biblia, y no se debilitó en la fe. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años. Es decir, que aunque las circunstancias a Abraham probablemente le gritaban en su cara que no iba a ser posible lo que Yahweh le había prometido, Abraham no escuchaba la voz de la circunstancia. Abraham no escuchaba el momento. Abraham veía su cuerpo y eso para él no era suficiente evidencia como para decir, Yahweh no va a ser capaz. Lo que veían sus ojos físicos no era lo que determinaba lo que Abraham creía. Abraham podía ver más allá de lo que sus ojos físicos ven. Abraham podía confiar aunque sus ojos físicos le dijeran algo contrario a la promesa. Abraham ignoraba lo que sus ojos físicos veían. Abraham solo confiaba en lo que Yahweh le decía. Solo para Abraham era una evidencia real la palabra de Yahweh. Solo era una evidencia real. Él no se dejaba engañar por sus ojos. La Biblia dice en Isaías capítulo 11 que el vástago de David, él no se guiará por lo que ven sus ojos ni por lo que oigan sus oídos. Es decir, que Yahshua no iba a caminar por vista ni por lo que escuchaba. Y si nosotros nos enfocamos en lo que ven nuestros ojos, en nuestra condición, entonces quizás nos debilitamos. Pero la Biblia dice que Abraham no se debilitó. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. Y uno dice, ¿cómo hacía este hombre para verse en la condición que estaba? Y eso no era motivo para debilitar su fe.
Y era porque Abraham sabía quién le había hablado. Abraham era consciente de quién le había hablado. Y si nosotros somos conscientes de quién nos habla por medio de la palabra, entonces eso de saber, de conocer el Elohim que nos está llamando, el Elohim que nos está hablando. Si logramos conocer el Elohim, no importa cuáles sean las circunstancias nuestras. Lo importante es quién ha declarado, quién ha dicho. El que no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, es quien ha hablado. Y si él ha hablado es suficiente como para yo decir, circunstancias, hagan silencio que Yahweh ha enviado su palabra sobre mí. Y lo que Yahweh ha dicho está por encima de lo que mis ojos y mis oídos pueden escuchar. Lo que Yahweh ha dicho es más poderoso que lo que mi mente pueda comprender, que lo que mi humanidad pueda vivir. Él es más poderoso. Entonces Abraham miraba a su cuerpo y no se debilitaba. También miraba la esterilidad de Sara. Mirando la esterilidad de Sara, de la matriz de Sara, tampoco dudó por incredulidad. Es decir, esta palabra incredulidad es falta de fe. Es decir, que tampoco tuvo falta de fe a pesar de ver a la esterilidad de Sara. Incredulidad, tampoco dudó por incredulidad, es decir, por falta de fe. Es decir, que Abraham no tenía falta de fe porque él todos los días se fortalecía en la fe. Se fortalecía en la fe, sino que se fortaleció en la fe dando gloria a Yahweh. Es decir, que probablemente podían venir días en que Abraham parece que lo querían como que bajar de lo que Yahweh le había dicho, y él iba y se fortalecía en Yahweh. Él iba y se fortalecía. Es decir, él miraba las circunstancias y no, espérate ahí que yo me voy a fortalecer. Espérate ahí, mente, que tú no me vas a engañar a mí, yo voy a fortalecerme en Yahweh otra vez. Y iba y daba gloria a Yahweh y se fortalecía en la fe. Es decir, iba y se encontraba con Yahweh y se fortalecía en la fe, porque Yahweh es el motor de la fe. Nadie puede hacer la fe si no está cercano a Yahweh. Si no se acerca a Yahweh, nadie puede tener fe, porque Él es quien produce la fe en nuestras vidas. Y como Abraham iba y se encontraba, mira papá, parece que hoy amanecí como todo, no sé, pero yo quiero hablar contigo porque cuando yo me presento delante de ti, cuando yo me conecto contigo, automáticamente el hombre interior se renueva, automáticamente la fe en mí se fortalece, dando gloria a Yahweh. Se fortalecía Abraham. Y cuando daba gloria a Yahweh y se fortalecía, se convencía más. Y dice, y el versículo 21, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Cada que Abraham se fortalecía, se iba convenciendo cada día. O sea que él iba creciendo hasta llegar a estar plenamente convencido. Plenamente convencido, es decir, completamente convencido. Completamente convencido estaba Abraham. Y después que nosotros estamos plenamente convencidos, ahí sí la sacamos. Jonrón con base llena, como dice el pastor. Si llegamos a estar plenamente convencidos de que Yahweh va a cumplir lo que ha prometido. Pero en ese proceso debemos ir fortaleciéndonos, porque las circunstancias cada día también quieren hablarnos en contra de lo que Yahweh ha dicho. Pero Abraham se fortalecía hasta llegar a estar plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Cuando estaba plenamente convencido, dice la Biblia, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Cuando estaba plenamente convencido de quién era Yahweh. Cuando estaba plenamente convencido de quién era el que lo había llamado.
cuando estaba plenamente convencido de que el que lo había llamado era capaz para hacer las cosas, a llamar las cosas que no son como si fueran. Cuando Abraham conoció plenamente a Yahweh, decía, pero es que Yahweh es capaz de llamar las cosas que no son como si fueran. Si es que él tiene el poder para hacer de la nada, hacer producir algo. Él puede dar vida a los muertos, claro, él puede llamar las cosas que no son como si fueran. Nosotros no podemos, pero él sí puede. Y si él puede y él lo hace, entonces yo ¿de qué me voy a preocupar? Si él es quien lo está diciendo, no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo él. Él que es poderoso lo está diciendo y él lo puede hacer. Entonces, si él lo está diciendo y él lo puede hacer, ¿yo qué tengo que hacer? Acomodarme en lo que él ha dicho. Y eso fue lo que hizo Abraham. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada por justicia, sino respecto a nosotros, a quien nos ha de ser contada. Es decir, que Abraham fue el ejemplo. Abraham fue el ejemplo, el modelo nuestro, el modelo a seguir. Abraham fue el pionero y después de él vino rodando de generación en generación hasta llegar a nuestras generaciones. Pasando por Yeshua y después de Yeshua se expandió la promesa de Abraham a todo aquel que cree. A todo aquel que cree. Entonces, ese modelo de Abraham es el que debemos asumir nosotros. No miraba las cosas, no miraba sus circunstancias como las determinantes de su fe. Miraba a Yahweh y Yahweh era el determinante de su fe. Por eso podía caminar aunque no hubiera cumplido aún la promesa de Yahweh. Es decir, él no había visto cumplida la promesa de Yahweh, sin embargo, estaba plenamente convencido. Estaba completamente seguro. Estaba completamente planeando lo que iba a hacer con su hijo, cómo iba a jugar, cómo iba a hacer, cómo iba a ser la educación de su hijo, a qué colegio iba a ir, cómo lo iba a preparar, cómo iba a hacer esto. Mira, Sara, pila que ahora que nazca el niño hay que ir haciendo el ahorro para la educación, para esto. Es decir, no estoy diciendo que Yahweh no puede proveer, sino que lo que le estoy diciendo es que él planificaba en base a lo que Yahweh había dicho, porque tenía plena convicción de que iba a ser una realidad. Por eso dice la fe es la certeza de lo que se espera, es decir, plenamente convencido de que lo que Yahweh ha dicho se va a cumplir, como lo que Yahweh ha dicho se va a cumplir. Yo lo doy por sentado y empiezo a planificar en base a lo que Yahweh ha dicho, porque ya está hecho. Porque si él lo dijo, es una realidad. Y como es una realidad, entonces yo me muevo en base a la realidad de Yahweh. No a la realidad mía, no a la realidad que dicen las circunstancias, a la realidad de lo que Yahweh ha hablado a mi vida. Y como Abraham se movía en base a la realidad, entonces podía planificar en base a lo que Yahweh había dicho. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo me imagino que Abraham también le preparaba, esta es la silla en la que se va a sentar mi hijo cuando tenga 2 años, cuando tenga 4, cuando tenga 8, cuando tenga 10. Voy a prepararle esto para cuando ya mi hijo se vaya a casar y tenga esto. Es decir, que Abraham ya comenzaba a moverse en base a lo que Yahweh había determinado para él. Y por eso el apóstol lo exalta aquí y dice que es, y no solamente con respecto a él escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros nos ha de ser contada. Es decir, que la fe de Abraham también ha de ser un modelo para los que creen y a nosotros también nos ha de ser contada por justicia a los que creemos en Yeshua. A los que creemos en Yahweh, que levantó de los muertos a Yeshua, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Esta fe es la que nos va a hacer salvos. No es lo que nosotros seamos, es lo que Él ha dicho que somos.
Es que Él ha dicho que somos santos, no es que nosotros, no es lo que Miguel haga, sino lo que Yahweh ha dicho. Y yo aquí quiero dar un pequeño testimonio de algo que me sucedió, y era que en cierta ocasión Yahweh declaró una palabra a través del pastor, y yo no tenía nada de ropa cuando eso, y me acuerdo que él declaraba: a pesar de ti, lo haré yo. A pesar de que no tenía los recursos, de pronto no administraba bien lo que me llegaba, y Yahweh declaraba esa palabra sobre mí. Y hoy, cuando Yahweh me ha permitido poder vestirme diferente, yo le reclamo cada ratito esa palabra a Yahweh: Yahweh, tú dijiste que a pesar de mí lo harás tú. Es decir, que no lo harás por mí, sino porque tú lo has determinado así, porque tú has decidido hacerlo, porque tú eres tú quien lo hace, porque eres tú quien obra, no soy yo. Porque si me pongo a mirar mi condición, créame que no voy a poder aspirar a nada. Pero como Yahweh es quien lo ha determinado, es quien ha dicho, entonces es una realidad. Por eso las promesas de Él son cumplibles. Por eso su palabra es una realidad en nuestras vidas. Porque Él lo ha declarado y Él es poderoso para hacer las cosas que no son como si fueran, dar vida a los muertos y llamar las cosas que no son como si fueran. Entonces, basado en la fe en Yahweh, basado en Él, en lo que Él es, entonces nosotros podemos proyectar nuestras vidas, podemos visionar lo que Él ha dicho de nosotros, el lugar que ha determinado para nosotros, nos podemos visionar, porque Abraham también salió a una tierra que no conocía, y sin embargo Yahweh lo bendijo, lo prosperó, lo hizo grande y cumplió la palabra que había determinado, diciendo: en ti y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Fue una realidad para Abraham, también será una realidad para nosotros. La promesa de Yahweh será una realidad en nuestras vidas, aunque las circunstancias hablen en contra de lo que Yahweh ha dicho para nosotros. Que Yahweh les bendiga, que Yahweh les guarde, que Yahweh haga prosperar su palabra en cada uno de ustedes, en cada uno de sus hogares, que Yahweh haga prosperar su palabra en cada una de sus vidas, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Amén y amén.